Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la clase de este día. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios por la oportunidad que me da de poder compartir la clase con ustedes y que podamos aprender algo juntos. Amén. Estamos estudiando las evidencias de un cristiano genuino y para los que tengan su expositor, estamos en el estudio número 9 y como título nos dice Manifiesta el carácter de Cristo. Y para los que no tengan su libro, la base bíblica la vamos a encontrar en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 1 al 11. Amén. Vamos a ver lo que nos dice nuestro pensamiento central. Nos dice que tan importantes así como la salud, los alimentos, el ejercicio mantienen nuestro cuerpo, de la misma manera las virtudes espirituales son tan importantes que forjan nuestra personalidad cristiana. El texto áureo nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1:10. Vamos a ver lo que nos dicen nuestros objetivos. Y el número 1 dice, analizar el valor del conocimiento de Dios a través de la palabra. 2, desear crecer en las virtudes espirituales. Y 3, hacer firme nuestra vocación para no caer jamás. Vamos a orar antes de entrar al estudio. Amén. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno hasta este momento en cada una de nuestras vidas. Mira, Señor, yo te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos que están atentos, Señor, esperando estas enseñanzas, Padre. Que tú nos ayudes, Padre Santo, para poder guardarlas en nuestro corazón, para poder ponerlas en práctica, Señor. Que podamos entender que tú lo que quieres es que verdaderamente, Señor, estemos cimentados en ti, Padre. Y que la única manera de poder estar firmes en ti, Señor, es cimentados en la verdad, Señor. Y tu palabra es verdad, Padre Santo. Yo te suplico que tu mano poderosa sea con cada uno de nosotros, que tu presencia, Señor, nos llene, que tú seas ayudándonos, Padre, para poder entender tu clase en este día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Vamos a leer todos juntos en Segunda de Pedro, los capítulos del 1 hasta el 11. Amén. Nos dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí vemos que Él se está presentando como un siervo del Señor, como un apóstol, y lo que les estaba diciendo a ellos que también ellos tenían una fe igualmente preciosa como la que ellos tenían, como la de los apóstoles, y lo que nos estaba diciendo a hoy mismo a nosotros, que tenemos esa fe igualmente preciosa como la de ellos a través de Jesucristo, ¿verdad? Por la justicia de nuestro Dios, por la justicia de nuestro Salvador Jesucristo. Y le sigue diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué primeramente Él dijo gracia y paz? Porque la gracia, hermanos, viene solamente de Dios, del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Fuimos salvos por gracia, ¿verdad? Porque Él vino de ese lugar que Él estaba en el cielo, pero Él vino y cargó sobre su cuerpo todo el peso del pecado por amor a nosotros, por amor a ti y a mí, es que Él vino y ahora somos salvos por gracia y paz.
Y aquí es uno de los deseos que el apóstol Pedro les estaba diciendo a los creyentes: gracia y paz sean multiplicadas en tu vida. Pero ¿cómo van a ser multiplicadas? A través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y la única manera de poder conocer de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es a través de las Escrituras. Nos sigue diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, ya nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros también, poniendo, dice, toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con esta clase comenzamos a ver cómo el apóstol Pedro se da cuenta de la necesidad básica que hay en cada creyente, ¿verdad? Sobre el crecimiento, cómo debe ser fortalecida su fe y cómo nos hacen vulnerables todos los peligros que enfrentamos, los que hemos creído en nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros vemos que cuando él escribió esta carta a los creyentes en ese tiempo y ahora a nosotros, estaba habiendo problemas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba siendo puesta en peligro la fe de los que eran cristianos ahí, y porque se estaban levantando falsas enseñanzas, había apostasía, había falsos maestros, y hoy en día podemos ver lo mismo, que nosotros también nos estamos enfrentando con todo esto. Por eso Él nos está exhortando a través de su palabra que es de vital importancia para nosotros, hoy más que nunca, conocer las Escrituras para que no seamos engañados. Amén. Porque sabemos que la palabra de Dios es verdad y la fe va a venir a nuestras vidas, o va a ser aumentada nuestra fe, va a ser fortalecida a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, con esta clase vamos a ver que el apóstol Pedro hace dos partes con este estudio. Vamos a estar estudiando primera parte, las virtudes espirituales que vienen a la vida de cada creyente una vez que éste rinde su vida totalmente a Cristo. Y la segunda parte que vamos a estar estudiando van a ser los 8 frutos espirituales que son puestos en una escalera ascendente por donde nosotros debemos de subir, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, no con nuestra fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver estos dos puntos en este día, y nos dice el apóstol Pedro que estas son las cosas que dice la palabra que no nos van a dejar estar ociosos, o sea, que no nos van a dejar estar estériles, que no nos van a estar
no nos van a dejar estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver, el punto número 1 dice, virtudes relacionadas con el conocimiento del Evangelio. Y este conocimiento hace que se nos multipliquen la gracia y la paz. Dice que el apóstol Pedro sabía que el apóstol Pedro sabía que una doctrina falsa producía cristianos débiles, confundidos y tóxicos en la iglesia. Por tanto, Pedro, sabiendo esto, él debía evitarlo. Y esa es la razón por la que el apóstol dedica sus primeros 11 versículos. Para edificar la personalidad cristiana. Entonces, él nos dice que la base para poder tener una personalidad sólida en nuestro Dios es tener un conocimiento real y personal de Dios, quien se ha revelado más plenamente en Jesucristo a través de la Escritura. Entonces, nosotros para poder afirmarnos en Jesucristo, para poder conocer quién fue Dios, quién es Jesucristo, es necesario que leamos la palabra. Es necesario, hermanos. Amén. Entonces, aquí vemos que primeramente Él se presentó como un siervo del Señor y como un apóstol también. Pero Él no decía solamente que era el apóstol, no. Vemos que el apóstol Pedro, él era una persona que Dios hizo grandes cambios en su vida. Entonces, él dijo que era él se consideró uno más de los apóstoles que estaban ahí. Y lo que les estaba diciendo a las personas era que habían alcanzado por la justicia de nuestro Señor Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la de ellos. Lo que es lo que nos estaba diciendo a nosotros también, de que hemos alcanzado esa fe igualmente como la de ellos a través de Jesucristo. Amén. Entonces la fe únicamente es alcanzada por la justicia de Cristo, por lo que Él hizo, hermanos, por el sacrificio que Él hizo por amor a nosotros, porque fuimos alcanzados por gracia. Amén. Nos dice Él que ahora tanto judíos como gentiles somos uno en Cristo Jesús. Amén. Y el número 2 nos dice que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Lo que Él quería decirnos que era bien básico para nosotros aceptar a Jesucristo, la divinidad de Cristo, como nuestro Salvador, para que podamos tener ese conocimiento de Él. Amén. Porque sabemos que en ese tiempo los judíos incrédulos no reconocieron a Jesús como su Salvador, como su Dios. No, ellos lo rechazaron. Pero para nosotros es importante reconocer a Jesús, la divinidad de Cristo, ¿verdad? Que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Amén. Otro de los puntos que Él quería decirles era que la gracia y la paz únicamente son multiplicadas en Cristo Jesús. Amén. Antes de creer en Cristo, nos dice que los judíos empleaban la palabra shalom para saludarse, ¿verdad? Que significa paz. Pero ya como cristianos ya no usaban solamente la palabra shalom, ahora usaban la palabra gracia y paz, usando la frase caris kai frené, que significa gracia y paz. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que
que únicamente por la gracia del Señor es que ahora nosotros podíamos tener esa salvación y que la paz solamente viene de Cristo. Entonces nos dice que es más que un saludo mecánico, o sea, es una declaración de que la paz únicamente es posible a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ver, dice, este conocimiento, el conocimiento de nuestro Dios, nuestro Salvador, nos da vida, piedad y poder. De aquí nos habla que de dónde provienen estas virtudes espirituales que van a caracterizar nuestra personalidad. El apóstol Pedro nos indica con toda claridad que todas estas cosas dice que ya nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas. ¿Cuáles son estas cosas, hermanos? El llamado a la salvación, el arrepentimiento, la fe, la regeneración, la justificación. Todas estas son obras que son realizadas en nuestras vidas por el Señor Jesucristo, amén, nuestro Salvador. No hay ningún esfuerzo humano, no hay ninguna disciplina, nos dice, no hay nada, por muy bueno que parezca, que pueda salvar al pecador, que pueda convertir al pecador en un hijo de Dios, como lo estableció Job cuando hizo esta pregunta que dice, ¿quién limpiará al inmundo? Dice, nadie, no hay nadie aquí en esta tierra, no hay nada que pueda quitar el pecado del hombre, únicamente la sangre de Cristo, amén. Igual en Jeremías 2:22 dijo este profeta, aunque te laves con lejía, dice, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado estará allí, aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Lo que él estaba diciendo, aunque hagas por todo esfuerzo, aunque hagas todo ritual, aunque hagas todo sacrificio, nada puede quitar esa mancha. Lo único que quitó esa mancha, hermanos, fue la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias a Dios por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí, que nos ha limpiado de toda nuestra inmundicia, que nos ha dado ahora una esperanza en Él, amén. Una esperanza de vida eterna. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque fuimos rescatados de toda esa vana manera de vivir en la que vivíamos. Antes de conocer a Cristo, hacíamos cosas que no eran agradables a Dios, ¿verdad? Seguíamos como la corriente de este mundo, haciendo todo lo desagradable a Dios, siendo desobedientes. Pero cuando venimos a Cristo, debería de haber un cambio en nuestra vida, porque una vez que venimos y le entregamos nuestra vida a Él, lo que estamos diciendo es que Él venga a nosotros, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y si Él es el Señor de nuestras vidas, tenemos que dejarle que Él haga todos los cambios en nosotros. Porque no fuimos rescatados con oro o con plata como se hacía en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando rescataban a un esclavo, cuando el amo rescataba a un esclavo, dice que el rescate era con oro y con plata, pero nosotros no fuimos rescatados de esa manera. Dice que nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que la vida y la piedad ya nos han sido dadas por el divino poder de Dios, porque Él nos llamó por su gloria y su excelencia. Amén. Entonces, es necesario, hermanos, de que nosotros reconozcamos a Jesucristo, que nosotros lo aceptemos, que nosotros conozcamos quién fue Él y lo vamos a saber a través de la palabra de Dios. Amén.
Gloria a Dios. Nos dice también que este conocimiento nos hace participantes de la naturaleza divina. Ese llamamiento nos atrajo a Jesús. Cuando lo recibimos en lo profundo de nuestro corazón, Él nos hizo ver su gloria, dice, como lo testificó uno de sus discípulos. Dijo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto está en Juan 14, perdón. Pedro lo que les estaba diciendo aquí que nos había dado preciosas y grandísimas promesas. Todos sabemos que Dios le había dado promesas a Abraham y hasta Moisés, y le dijo que le dijo que en su simiente serían benditas, ¿verdad? Todas las naciones. Y sabemos que esa simiente de allí vino Cristo Jesús. Y desde aquel tiempo todos esperaban esas promesas y nosotros seguimos esperando también las mismas promesas del reino de Dios, ¿verdad? Sabemos que ya gozamos de estas bendiciones que Dios nos ha dado, por ejemplo, la salvación o los dones del Espíritu y su palabra, pero aún seguimos esperando ese día glorioso cuando Jesucristo regrese una vez más. Amén. Cuando vayamos a ese lugar que Él ya fue a preparar, dice, un lugar donde ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, un lugar de gozo, un lugar donde ya no habrá más oscuridad, un lugar de luz. Así que sigamos esforzándonos, hermanos, para seguir, para poder llegar a ver esas promesas que Cristo nos ha dejado en su palabra. Entonces nos dice, ¿por qué dice Pedro que por medio de esas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Él no, lo que él está diciendo aquí, hermanos, no quiere decir que nosotros vamos a ser como Dios. No somos como Dios, como un Dios. No, lo que quiso decir él es que podemos tener comunión con la divinidad, que es la Trinidad. Amén. Por eso nosotros sabemos que ni los ángeles ni los humanos se pueden divinizar, no, únicamente la Trinidad, que son un solo Dios, amén. Pero a través de estas promesas dice que nosotros tenemos comunión con ellos, amén, con Dios, a través de la santificación. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora las virtudes que enriquecen y afirman nuestra personalidad cristiana. Nos dice que estas virtudes son los 8 peldaños de la escalera espiritual, los que leímos al principio, que están en los versos del 5 hasta el 7. Usted lo puede leer con más calma, pero estos peldaños que Pedro establece aquí son virtudes que necesitamos trabajar en nuestro diario vivir. Y necesitamos pedirle la ayuda a Dios para que nos ayude a poner un esfuerzo, a poner un empeño para que esto sea reflejado en nuestra vida. Amén. Nos dice que estos 8 peldaños, tienen similitud. Tienen similitud con el fruto del Espíritu que el apóstol Pablo mencionó en Gálatas 5, 22 y 23. Pero el apóstol habla de que estas virtudes son lo que nosotros debemos de producir para Dios. Es el fruto que debe haber en nuestra vida, los cambios que debe haber en nuestra vida, lo que tenemos que entregarle a Dios.
Por eso esta clase se llama Manifiesta el carácter de Cristo. ¿Cómo lo vamos a manifestar? A través de nuestra vida, cuando nuestro carácter es formado, cuando nuestra personalidad es formada también. Amén. Dice, si Dios nos ha dado preciosas y grandes promesas y nos ha santificado para que seamos participantes en la comunión con Él, Él espera que también nosotros seamos diligentes, que podamos producir buen fruto. Entonces, Él nos dice que el primer peldaño es la fe. Y aunque en Gálatas 5, 22 y 23 es el séptimo fruto, aquí el apóstol Pedro lo pone como el primer peldaño que necesitamos. Necesitamos fe como la base fundamental de todos ellos. Porque sabemos, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso el apóstol Pedro lo estableció aquí como el primer peldaño que necesitamos en nuestro carácter, en nuestra vida cristiana. Necesitamos fe. ¿Y de dónde vamos a tener la fe, hermanos? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, es necesario tener fe para acercarnos a Dios y poder aceptar por fe también el regalo de salvación que Él nos da. Amén. El segundo peldaño que dice que tenemos que tener en nuestras vidas, trabajar en nuestras vidas, es la virtud. Y esto significa excelencia moral. Se refiere a su poder. Debe de ser, nuestra fe debe de ser poderosa en Él. Amén. Dice que todas estas virtudes que estamos ahorita estudiando, todas estos peldaños que el apóstol Pedro dejó para nosotros, nos ayudan para que podamos ser mejor persona, para que podamos mostrar verdaderamente que somos cristianos. Esa es una de las evidencias, que somos cristianos genuinos. Entonces nos dice, una fe que sin poder no es fe, por eso necesitamos la virtud. Conocimiento. Es el privilegio que nos da Dios de conocer algo de Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y lo vamos a conocer una vez más, lo vuelvo a decir, a través de la Escritura, hermanos, a través de la palabra de Dios que fue escrita por todos esos hermanos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese conocimiento viene a través de la Escritura que es revelada en Jesucristo y es revelada en nuestras vidas. Por eso es un factor muy importante que debemos adquirir con mucha diligencia, con mucho esfuerzo, con mucho empeño, para poder tener una fe poderosa, una fe firme en Dios. Otra de las cosas que necesitamos, otro peldaño, dice dominio propio. Esto es el control que el cristiano debe de tener de sí mismo. Necesitamos este fruto del Espíritu, que es igual a templanza. Porque dice, el conocimiento de la palabra de Dios. Si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y lo fundamos en una fe con poder, esto nos va a conducir a tener un control, un dominio de todos nuestros impulsos, de todas nuestras emociones. Dominio propio es importante para nosotros el trabajar en esta área de saber cuáles son nuestras reacciones, cómo nos comportamos.
de poder tener control de todos nuestros impulsos y nuestras emociones. Otro de los peldaños dice paciencia. Y ser paciente no es lo que el apóstol Pedro dijo aquí de la paciencia, no es ser pasivo, sino ser resistente, de poder soportar, dice, las dificultades, las situaciones y que todas las pruebas que vinieran a nuestras vidas, que poder soportarlas, poder resistir y poder glorificar a Dios en medio de ellas, en medio de nuestras pruebas. Pero dice que eso no se va a poder si no hay en nosotros un dominio propio, si no hay el conocimiento de la palabra, si no hay excelencia moral y si no hay una fe viva en Él. Por eso necesitamos cada uno de estos peldaños, trabajarlos en nuestra vida para que nuestra fe en Dios sea viva, para que podamos exaltar a Dios, glorificar a Dios aún en medio de nuestros problemas, de nuestras pruebas. Otro de los peldaños dice que es la piedad, que significa devoción. Y estos son todas las actitudes que tenemos como creyentes, que debemos de vivir en santidad, en comunión con nuestro Dios para poder adorarlo y agradarlo. Allí entra todo, cómo nos comportamos, cómo somos allá en el trabajo, cómo somos en nuestra casa, cómo somos en la iglesia, en todo lugar debemos demostrar todas estos frutos en nuestra vida. Dice el afecto fraternal. El afecto fraternal se refiere a la manera como nosotros nos tratamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Todo ese trato amable, todo ese trato sincero que nos manifestamos unos a los otros. Porque dijo, ¿cómo podemos amar? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y no podemos amar a nuestros hermanos que están ahí al lado nuestro? No, debemos de respetarnos, debemos de amarnos unos a los otros para que podamos demostrar que este fruto está en nuestra vida. Dice que la calidad de este afecto que nos mostremos uno hacia el otro va a depender del grado de la relación que tengamos con el Señor. Otro de los peldaños que el apóstol Pedro nos dejó, dice, es el amor. Y sabemos que en Gálatas 5:22 el apóstol Pablo puso al amor como el primer, como la base fundamental de todos los demás. Mas sin embargo aquí el apóstol Pedro dijo que el amor es la última y más alta de todas las virtudes cristianas, porque no puede haber un verdadero amor si no se dan los pasos anteriores. Vamos a ver la abundancia de frutos de una vida virtuosa. Dice que si todas estas cosas, ¿cuáles? Todos estos frutos están en nuestras vidas, no nos van a dejar estar ociosos. No nos van a dejar estar ociosos. Así que los frutos del Espíritu o estas virtudes deben de ser parte de nuestra conducta diaria y no solamente ocasionalmente, no, sino en nuestro diario vivir debemos dejar que estos frutos sean manifiestos. Amén. ¿Para qué? Para que las personas que no conocen de Cristo, ellos puedan ver ese fruto en nosotros y que puedan ver que verdaderamente Cristo vive en nuestras vidas. Entonces, nos dice aquí que si poseemos una virtud y la hacemos parte de nuestra vida cotidiana,
necesariamente tiene que abundar y multiplicarse. De igual forma que un árbol únicamente puede crecer y dar fruto cuando lo plantamos en un lugar fijo. De igual manera, una cualidad personal solo va a poder crecer cuando la poseemos de manera permanente. O sea, esto quiere decir que en nuestro diario vivir tenemos que cultivar estas virtudes en nuestra vida. No dice que un día sí y un día no. No, porque si nosotros cultivamos esto, lo que va a hacer es que abunde más, que crezca más. Y lo que va a producir esto es que seamos personas productivas. Si dejamos que estas virtudes abunden en nuestra vida, vamos a poder dar fruto y no vamos a poder estar estériles. ¿Qué es lo que causa la esterilidad, hermanos? La esterilidad puede causar un pecado cuando nuestra vida no está bien delante de Dios, cuando hay un descuido. Por eso es que no podemos dar un fruto. Entonces, lo que Dios nos está diciendo que necesitamos aprender de estas cualidades y saber, dejar que el Espíritu Santo nos examine y que nos ayude a ver en qué área necesitamos la ayuda. Si necesitamos paciencia, si necesitamos dominio propio. En todas estas áreas nosotros las necesitamos. Pero el Espíritu Santo, su ayuda siempre está ahí para nosotros, para poder ayudarnos cuando necesitamos. Pero lo más importante, lo principal es apoyarnos en la palabra de Dios, mantener nuestra comunión con el Señor, amén. Porque eso nos va a ayudar para que podamos mostrar estas cualidades en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Dice, una visión clara y una conciencia limpia. En este versículo que vimos en el 1:9, cuando dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si no tenemos ninguna de estas virtudes en nuestra vida, lo que nos está diciendo es que estamos ciegos, que tenemos la vista muy corta, en otras palabras, que aún tenemos ese velo en nuestros ojos que no nos ha dejado, que no nos ha revelado la palabra, no se ha sido revelado Jesucristo en nuestras vidas. Y si no tenemos fe, no vamos a poder ver más allá de lo que vemos, de lo que está en nuestras manos o nuestros pies. Entonces dice que el apóstol Pedro dijo que los llamó ciegos y miopes a los que solamente ven lo que está muy cerca de ellos. Por eso dice que es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé una nueva visión, que podamos vernos a nosotros mismos y a los que están a nuestro lado, que dejemos que nuestra existencia pueda ser llena con todas estas virtudes. Que los ojos de nuestra fe puedan ver las cosas que Dios puede hacer, aunque ahora no la podemos apreciar físicamente, pero debemos de confiar en las promesas de Dios, debemos de descansar en la seguridad de que Él nos va a dar lo que nosotros buscamos, amén. Gloria a Dios. Dice que solamente así es que vamos a poder darnos por entero a entender y a obedecer la voluntad de Dios. La firmeza de nuestra vocación y elección para el reino. Dice que por medio de la vocación fuimos llamados a ser salvos y por la elección fuimos escogidos para vida eterna. Jesús dijo que muchos son los llamados
y pocos los escogidos. Pero el apóstol no pensaba de esta forma, su exhortación era mucho más que procuráramos hacer firme, dice, nuestra vocación y elección, o sea, que tratemos, que nos esforcemos, que tratemos con más diligencia, dice, afirmarnos en ese llamado que Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, dice que no vamos a caer, o sea, no vamos a caer jamás. Y es cierto, hermanos, que la salvación es un regalo gratis que ha venido de parte de Dios. Y también sabemos que nadie puede salvarse por obras. Pero lo que nos está exhortando aquí es que hagamos estas cosas. ¿Para qué? Para que no caigamos jamás. Y nos hace esta exhortación nuestro hermano Pedro. 5 veces nos refiere que nos exhorta para que hagamos estas cosas. Y estas cosas se refiere a las virtudes de la escalera espiritual, que son similares al fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, 22 y 23. Es una clase, hermanos, muy, muy interesante para nosotros, la que hemos visto en este día. Y lo que el apóstol Pedro nos estaba diciendo a nosotros, que necesitamos mostrar estos frutos en nuestra vida. Si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente tenemos una relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, va a mostrarse ese fruto. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios y dejamos que Él sea nuestro Señor, va a producir un cambio en nuestras vidas. Ahora dice que antes, cuando no conocíamos a Jesús, cuando estábamos en nuestros malos deseos, seguíamos en la corriente de este mundo, hacíamos todo lo malo, contestábamos de la manera como contesta el mundo, pero ahora se nos ha mandado a hacer la diferencia. Y podemos hacerlo, hermanos, podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Él siempre está dispuesto a levantarnos, a ayudarnos. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos revele cuáles son las áreas que necesitamos su ayuda. Analicémonos y que Él nos ayude para que estas virtudes se hagan presentes en nuestra vida y que podamos mostrar ese fruto que Él ha estado esperando de nosotros. Amén, porque Él ya nos ha dado la salvación. Ahora requiere que nosotros trabajemos en esa salvación que ya recibimos de parte de Dios. Y lo que nos sigue insistiendo, exhortando el apóstol Pedro es de que nos esforcemos en conocer quién es Dios y cómo lo vamos a saber a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí dejamos la clase, hermanos. En realidad fue una clase muy, muy hermosa y sigámosle pidiendo a Dios que nos siga ayudando para que podamos enseñar ese fruto en nuestra vida y de que podamos tener la gracia y la paz solamente en Cristo. Amén. Y que no seamos engañados. Para la próxima clase vamos a seguir estudiando sobre este tema de evidencias de un cristiano genuino, pero el tema va a ser permaneciendo en la verdad. Estudiemos, hermanos, segunda de Pedro
el mismo capítulo 1, pero ahora los versos del 12 hasta el 21, para que podamos entender un poquito y podamos familiarizarnos con la clase. Hasta pronto, hermanos, y que Dios les bendiga. Amén.